Prime Minister Modi, Narendra, thank you for your exceptional friendship and hospitality. The world is turning to India now to buy the medicine that may help cure the coronavirus. 30 countries till the last count. They all want Indian medicines. Una crisis global en el sistema de salud afecta a todo el mundo y la India está emergiendo como una solución para el acceso a medicamentos que pueden salvar vidas. ¿Por qué de repente la gente habla de la India y agradece a la India? ¿Y es la primera vez que sucede esto? No, no lo es. No es la primera vez que India está ayudando al mundo en una crisis global de salud. La última vez ocurrió en el año 2003, cuando Cipla proveyó de medicamentos a precios justos contra el VIH-Sida a los países en vías de desarrollo en África, permitiendo salvar millones de vidas. Indian generic industry flourished and became the dominant industry in India and started exporting. From 1988, we became net exporters of medicines. Para ser precisos, el costo del medicamento provisto en África fue de $350 por paciente por año, mientras que el costo del mismo tratamiento en los Estados Unidos fue de $15,000 por paciente por año. And they knocked out what was the dream of the world, was the Indian system. We can never let this happen again. Se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Sí, hablamos de esto porque una buena atención de salud es parte de mi vida. Es mi derecho a vivir. Todo lo que hago en la vida, lo hago porque quiero vivir una vida digna y de felicidad. As drugs are not available to everybody. Cuando alguien en mi familia está enfermo, merece recibir el mejor tratamiento disponible que permita salvar su vida. Y un tratamiento médico disponible tiene un costo, cuyo acceso depende de la economía familiar. Cuando hablamos de la vida, la familia y la economía, el tratamiento médico debería ser disponible para todos. 15 years ago, my dad was diagnosed with cancer, prostate cancer. The average survival time for the men that suffer this sickness is about 5 years. Only 5 years. No matter what you do, this cancer is indestructible. 4 years ago, the cancer of my dad evolved to a CRPC cancer, which means castrate-resistant prostate cancer. So from that day, 4 years ago, we started a new fight, trying to stop the production of male hormones in his body. Not forget that we have tried all existing treatments previously. We have done everything with that. The cancer of my dad was resistant to everything from that moment. In those terrible days, found that the main medicine laboratories are in India. We decided to take the risk and we bought the medicine via internet. It only cost $400 monthly, and that's it. 400 in comparison with $9,000, only 400. My dad is well reacting with this new treatment in the last 10 months. We know that there are hundreds or thousands of families that cannot or will never have the opportunity to bring the medicine from India. We don't understand why the medicine industry works this way, but we expect these changes one day, and people can share with its relatives more and more years. Los países que tienen medicamentos no tienen pacientes, y los países que tienen pacientes no tienen medicamentos asequibles y accesibles. Ahora, hablemos de algunos números. He aquí el suministro total
de los medicamentos de India a los Estados Unidos, Reino Unido y a otros países. Con base en este informe, podemos ver que solo hay un país latinoamericano y ese es Brasil. Las importaciones farmacéuticas del mundo en América Latina alcanzan los 20.000 millones de dólares al año. Pero si observamos las importaciones de medicamentos indios a Latinoamérica, es inferior a 1.000 millones de dólares al año, lo que corresponde solo al 5% de la importación total. India, como la farmacia del mundo. And now, from 98 onwards, it is the leading generic industry in the world. The Indian pharmaceutical industry is by far the largest in the developing world, and by volume it is the third largest. India es el mayor productor de antirretrovirales. India es el mayor productor de cloroquina e hidroxicloroquina. Sí, fabricamos el 90% de la hidroxicloroquina consumida en todo el mundo, tratamiento que ayuda en la pandemia del coronavirus estos días. Fabricamos el 80% de los antirretrovirales alrededor del mundo, llamados también ARVS, medicinas que se usan para el tratamiento del VIH-Sida. India es el mayor exportador mundial de medicamentos genéricos, fabricando casi el 40% de todos los genéricos aprobados por la FDA, ente regulador de medicamentos en los Estados Unidos, hasta octubre del 2018. India es el mayor proveedor de medicamentos genéricos a los Estados Unidos con un 40%, seguido del Reino Unido con un 25% y Europa con un 18%. Proveemos desde el 18% al 40% del total de los medicamentos genéricos consumidos en estos países. India versus América Latina, costo por tratamiento y por dosis. Comparación de varios tratamientos de enfermedades. Hepatitis C. India, $2.500. América Latina, $40.000 al año. Tratamiento completo. Cáncer de próstata. India, $900. América Latina, $5.100. Tratamiento por mes con tableta de abiraterona de 250 miligramos. Cáncer de mama. India, 7 centavos de dólar. En América Latina, $1.10. Costo de la tableta de letrozol de 2.5 miligramos. Fibrosis pulmonar. India, $90. En América Latina, $800. Con Perfinix de 200 miligramos por mes. COVID-19. India, 10 centavos de dólar. En América Latina, $1.10. Tableta de hidroxicloroquina de 200 miligramos. ¿Por qué estás pagando 5, 10 y hasta 20 veces más por la misma medicina cuando puedes obtener esta medicina de los mejores laboratorios farmacéuticos de la India? Y aquí viene la gran pregunta: ¿por qué los países ricos compran medicamentos de la India? ¿Por qué los países en desarrollo no compran medicamentos genéricos de la India? Los medicamentos genéricos son asequibles, pero ¿por qué las personas en todo el mundo no tienen acceso a las medicinas? Sí, tenemos la respuesta. ¿Es la corrupción? ¿O es que el gobierno no quiere adquirir medicinas indias? El gobierno y la de algunos proveedores de medicamentos protegen mutuamente sus intereses económicos. Una buena atención de salud es el derecho de todos, independientemente de tu condición económica. Exige tus derechos y para lograrlo
necesitamos medicamentos asequibles en todo el mundo. El 100% de los pacientes deben y tienen que tener acceso a excelentes medicamentos y a una atención digna a un precio justo. Entonces, estamos diciendo que en el nuevo orden mundial, India tiene la solución para medicamentos asequibles y de excelente calidad que permitirán salvar vidas. Sí, la tenemos. Lo que hay que establecer son procesos de adquisición de medicamentos nítidos, limpios y honestos que permitan acceder a medicinas genéricas que puedan curar desde los más simples hasta los más complejos problemas de salud para el mundo, emitida y creada para el interés público. Si te gusta el video, comparte porque salvará muchas vidas.